gracias, doctor Rafael. Un saludo a todos quienes nos acompañan, a la UNAV, por supuesto, por su hospitalidad. Mil gracias, me es muy grato estar en el mundo de la academia. Ustedes saben que ese fue mi mundo por más de la mitad de mi vida laboral y bueno, y me gusta mucho estar conectado con Bucaramanga, con Santander. Yo tengo afectos grandes allí en esa parte de Colombia, entonces me es muy grato, repito, estar con ustedes. Este es un proyecto de ley que, aun cuando parezca mentira, tiene como principal problema es que empeora la ley 100, que eso pues ya es mucha gracia, ¿no? Pues porque todos sabemos que esa es una ley que tiene fallas de diseño, fallas estructurales supremamente complicadas. No me voy a detener sobre eso, pero vamos a ver a lo largo de mi intervención cómo va a ir agravando las patologías de la ley 100. Ley que de verdad lo que tenemos que estar siempre muy vigilantes en protegerle, porque en general uno también tiene que mirar cuando critica, tiene que mirar, bueno, ¿qué es lo que hay que cuidar? Entonces hay una cosa, la que no podemos equivocarnos en cuidarla, la ley 100, ¿no? Que es los recursos que le llegan. Porque sin duda uno de los cambios grandes en ese momento en que se aprueba es que hubo más recursos para el sistema de salud. Y eso es una cosa que tenemos que cuidar porque este es un servicio que todos sabemos es un servicio costoso si se quiere presentar en condiciones de excelencia. Lo segundo es señalar, y esto es lamentable, y es que esto es otra orientación del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿sí? Como la propia Ley 100. Y pues a algunos les parecerá que ese es un asunto menor, pero pues no es mi caso y no debería ser el caso de los colombianos, porque todos sabemos que el BID lo controlan, digamos, Estados Unidos y el capital financiero. De allá es de donde viene el presidente Duque, y ese no era un asunto menor que pasó desapercibido. Esto también nos tiene que preocupar. Ahora, ¿cuál es el almendrón de la reforma? El almendrón de la reforma es sacar un poco de EPS, o sea, concentrar el negocio en menos EPS más poderosas, o sea, montar un oligopolio cada vez más duro en su poder sobre los recursos públicos y en las prácticas, por supuesto, de salud de todo el sector. Y eso está diseñado para que esa concentración de las EPS sea a favor de aseguradoras extranjeras, transnacionales. Eso está perfectamente sabido y está perfectamente demostrado, y al final me voy a referir para explicar por qué es que eso no es positivo y por el contrario sí resulta ser muy negativo. Es evidente que la norma también apunta, la ley también apunta a fortalecer la integración vertical. Recordemos que cuando se crea la ley 100 no podía haber integración vertical y la han venido aumentando, sobre todo en la creación de Medimás, que es uno de los errores más garrafales que se hayan cometido en el sistema de salud. Lo que hicieron fue, digamos, convertir en un objetivo, en algo deseable, la integración vertical. Y la integración vertical todos sabemos en qué consiste, en coger a las IPS públicas y privadas y ponerlas bajo la férula del sector financiero que controla a las EPS. Y eso, por supuesto, no solo no es lo deseable, sino que tampoco es democrático. Y además, digamos esto, cuando yo hice el debate de SaludCop, que fueron los primeros debates grandes que se hicieron sobre esos temas, demostramos que una parte muy grande de la corrupción de SaludCop era una corrupción montada a través de la integración vertical entre SaludCop y las empresas que tenían que ver, clínicas y todas las demás que tenían que ver con el negocio de la salud, porque eso se vuelve realmente inmanejable. O sea, si uno se quiere robar el sistema de salud, intégrelo con toda la fuerza verticalmente, porque pues ya ni siquiera hay la contradicción entre las IPS privadas y quienes están controlando el sector financiero que está allí, ¿sí? Entonces, mayor integración vertical, y eso va pegado, cuando estamos hablando de transnacionales, eso va pegado de una u otra manera por las Big Pharma, que les conocemos sus andanzas, ahí las estamos padeciendo en todo este tema de las vacunas del coronavirus, una cosa que es casi inaudita, que habiendo podido manejar esa vacuna como un bien de servicio público, como un bien manejado con la lógica del servicio público, lo manejan como un negocio, y lo que hemos visto son cosas extremadamente crueles. Inclusive la ley abre también la posibilidad para que mediante alianzas públicas y privadas, la red pública hospitalaria también quede sometida a la misma férula. O sea, lo que están proponiendo aquí es integrar todo el sector financiero, las EPS,
quedarse con las IPS privadas, eso ya está sucediendo, ustedes lo saben probablemente mejor que yo, que cada vez más son transnacionales las que se están tomando las IPS privadas, y con esto abren la puerta a que así se mantengan en la órbita de lo público, entre comillas, se mantengan, terminen siendo el sector privado el que controle la red pública hospitalaria. Ese es, digamos, el diseño que está allí presente. Les abren la puerta para que se metan también con su negocio de intermediación y su negocio financiero al negocio educativo, en lo que tiene que ver con formación, pues, del personal de la salud, que es otro paso, a mi juicio, indeseable, porque se puede demostrar sobre esto. El rector de ICESI, que es una universidad privada, señalaba que la educación privada, cuando es prestada con ánimo de lucro, puede producir de la peor educación del mundo, y él ponía el ejemplo de alguna universidad norteamericana. No quiero dar el nombre porque podría confundirme, pero él lo explicaba, el doctor Piedrahita hablaba de este asunto. Por supuesto que en asuntos laborales, así intenten hacer demagogia, pues eso va a seguir como está. O sea, el mismo desastre en el tratamiento a los médicos, a las enfermeras y a todo, enfermeras y enfermeros y a todo el personal de la salud. Es evidente que lo que hace entonces esta norma es endurecer todas esas relaciones y dar cada vez más poder. Y ojo con esto, que es importante. Una de las principales fallas de diseño que tiene la Ley 100, yo lo expliqué en un debate que tuvimos en la plenaria del Senado en esos días con el ministro Alejandro Gaviria y con el senador Álvaro Uribe, expliqué que uno de los peores problemas que tiene la Ley 100 es que es una ley que no tiene ningún diseño anticorrupción. O sea, no tiene, digamos, una estructura robusta de auditoría que controle los recursos. Es más, el control de la supersalud es una farsa. La supersalud tiene como principal propósito es promover las privatizaciones, no impedir que se roben la plata. Eso se ha demostrado hasta la saciedad. Bueno, y esta ley tampoco se mueve nada en esa dirección, cuando es obvio que si se trata de recursos públicos, así los manejen privados en varias circunstancias, tiene que haber una auditoría muy robusta. La explicación que a mí me dio un ministro de salud en un debate de por qué no existía esa control robusto anticorrupción fue, pues, una explicación como para bobos. Entonces me dijo: no, senador, es que usted no ha entendido. Es que esto es un sistema de libre competencia. Y entonces aquí unas EPS compiten con otras. Y entonces la EPS que haga las cosas mal, sus usuarios se cambian de EPS. Entonces ellas están estimuladas a portarse como ángeles para que no se les vayan sus pacientes. Háganme el favor, pues la retórica neoliberal verdaderamente absurda, es que nos tratan como estúpidos. Y este proyecto de ley no toca eso, que es, a mi juicio, uno de los principales problemas que tiene el sistema de salud, porque aquí nos habla mucho de las maravillas de la economía privada, y estamos en el mundo de la economía de mercado, y yo defiendo la economía privada, pero si ustedes hablan con un empresario privado, él le dirá que la primera función del propietario de una empresa privada es impedir que le roben la plata de la empresa, y gastan en auditoría lo que tengan que gastar para que no le roben la plata. Y cuando son recursos públicos, entonces no hay guachimán, como podríamos decir, sino que se la pueden robar con toda facilidad, y esto no se modifica. Ahora, y al final le mantiene, y este es, a mi juicio, mi primera contradicción con las EPS y con esto que quieren hacer, tiene que ver con esto. Este es un debate muy importante. Espero poderlo plantear con claridad. Estamos en una economía de mercado. Entonces, si por ejemplo alguien monta un negocio que tenga que ver con la salud, a mí me parece perfectamente lícito que en esa economía, si no son instituciones sin ánimo de lucro, se hagan unas utilidades, ¿sí? Que bueno, le remuneran al capital invertido, porque ese es el tipo de economía en el que estamos. Pero fíjense que en esos casos se hacen utilidades sobre el aporte del capital privado, que es lo que dice la teoría económica, y es que el capitalista tiene derecho a ganarse una plata que es una proporción de su inversión. Pero ¿qué es lo que sucede de fondo con las EPS? Es que las EPS le hacen ganancia a su inversión, su capital privado, pero le hacen ganancias a 40 billones de pesos de capital, de recursos públicos, sobre los que no tienen derecho moral a hacer ganancias, porque le están ganancias a un patrimonio que no es el suyo. Sí, seguimos lo que estoy diciendo. O sea, que una EPS
o incluso una clínica le haga utilidades al precio de un edificio, bueno, eso puede tener una racionalidad. Por supuesto que estamos hablando de utilidades que no sean de monopolio y no sean de abuso, pero que le ganen plata a los 40 billones de pesos de la plata pública. Yo pregunto, ¿y por qué? ¿De dónde aparece ese derecho? Estoy hablando de ese derecho en términos de economía, el derecho moral de hacerlo, si es que esa plata no la ponen ellos, sino que la pone el Estado. ¿Y por qué es tan importante este debate? Porque es que resulta que entre más recursos saquen del sector las EPS, de cualquier tipo que sea, y las trasladen hacia otros negocios, que fue en buena medida lo que hizo Palacín, montando todo tipo de negocios por el mundo, pues es menos plata que le queda al sector salud. Esa ganancia se hace contra los recursos del sistema, o sea, contra pagarles a los médicos y a los trabajadores de la salud, contra mejores medicamentos, contra mejores procedimientos quirúrgicos, o sea, contra el derecho a la salud. Este es un pleito que es fundamental y que se entiende fácil en lo que estamos. Y cuando este paso lo dan es en beneficio del capital extranjero. O sea, el que se va a hacer las utilidades es el capital extranjero. Entonces allá aparece otra situación que me explicaba hace muchos años un empresario que conocí. Me decía, cada inversión extranjera que se hace en Colombia, lo que hace es montar un dólar ducto. Y me explicó, un dólar ducto es un tubo por el que se van los dólares de la riqueza nacional hacia el exterior. Y estamos hablando de entregarles 40 billones de pesos a un país quebrado, empobrecido, con todo tipo de dificultades. Entonces yo no me opongo a que haya inversión extranjera en Colombia, no me opongo a eso, pero yo sí pienso que no es lo mismo nacional que extranjero. Entonces nosotros tenemos el interés de que nuestras IPS estén en manos, sí, digamos, de inversionistas y de colombianos, y que las EPS también estén en la misma circunstancia, y que todo el fruto que de allí pueda salir se quede en Colombia. Porque claro, yo quiero mucho a mis vecinos, pero a mí no me da lo mismo que me vaya bien a mí y a mi familia, que le vaya bien a mi vecino. Estoy pues haciendo este símil. Entonces, aquí hay un debate, o sea, no nos pueden seguir tratando como bobos, de que es que da lo mismo nacional y extranjero, no. Esa es una de las cosas que está destruyendo a Colombia. Eso lo dicen los que son comisionistas de los extranjeros, pues claro, porque es que ellos van en la comisión. Pero aquí hay un debate que hacer, o sea, coger 40 billones de pesos anuales de recursos públicos y ponerlos a generar utilidades que pueden ser las que se les dé la gana al final y que por dólar ductos esas utilidades, esa riqueza se vaya del país. Aquí tenemos que hacer un debate en serio. Aquí no nos pueden seguir escondiendo los debates, que es en buena medida lo que está sucediendo. Y todo se vuelve macartismo. Y que es que entonces aquí no se pueden hablar porque de una vez le ponen un estigma a las personas. No, este es un debate que hay que hacerlo con seriedad. Entonces, todo esto es el debate que estamos haciendo a este respecto. Yo espero entonces que esa ley se hunda y estamos cerca de hundirla, porque realmente el descontento ciudadano es muy grande, ellos están atemorizados de la reacción ciudadana, es bien notorio, y si mantenemos esta oposición vamos a poder hundir esta ley. Yo creo que, termino aquí, tenemos muchas razones que expreso muy sucintamente para señalar que esa no es la ley que necesitamos. Aquí necesitamos otra ley, que no es la ley de estatizar el sector salud. Nunca he planteado estatizar el sector salud, pero sí ver cómo hacemos en un asunto que son recursos públicos, 40 billones al año, ¿sí? Que es una red pública hospitalaria que con todos sus problemas es bien grande y es bien importante, ¿sí? Y es que las ganancias indeseables, inaceptables que se embolsillan, se giran contra o se sacan contra la salud, contra los medicamentos, las cirugías, los pagos a los trabajadores de la salud. Entonces ahí tenemos una contradicción, ¿sí? Porque es la contradicción de quién defiende qué interés. Y no me da lo mismo una situación que otra. Y que ahora no nos vayan a salir con la mentira de que es que estamos entonces contra la economía privada. No, los que están contra la economía privada en Colombia son ellos. Porque aquí no han hecho más que centralizar y monopolizar e impedir que la empresa nacional se desarrolle y florezca como podría desarrollarse, incluida la pública, que también hay que defenderla, porque nos puede, digamos, producir efectos mucho más deseables que otras circunstancias. Bueno, no me alargo más, de pronto me pasé un poco del tiempo y les agradezco mucho, pero esta es la presentación que quería hacerles e insistirles en mis agradecimientos a la UNAV, a todos ustedes, y a que nos movamos duro en estos próximos días, que ese engendro está, digamos,
cerca de pasar a mejor vida, bueno, o a peor, en el sentido en que desaparezca porque no es la ley que necesitamos los colombianos. Sí, cuando yo empecé estas luchas agrarias por allá en las 90, las grandes luchas agrarias, se contaba mucho como un ministro de la India decía que era, o dijo una vez, y eso fue un escándalo, que era mejor ser vaca gringa o europea que campesino en la India. Y entonces explicó que era que, que una vaca norteamericana o europea recibía unos $2 diarios de plata del Estado, ¿sí? Como respaldo pues a esa actividad, mientras que un campesino en la India no tenía ese respaldo. 2.20 dólares por res equivalen a $800 al año de subsidios, estamos hablando. Y eso equivale a unos 3 millones de pesos al año, pesos colombianos. Eso es lo que recibe un ganadero en esos países de subsidios de su estado por sus vacas. Por sus vacas. Es contra esos contra los que estamos compitiendo. China, respaldos agrícolas, 185.900 millones de dólares al año. China está montando una ganadería de leche poderosísima. Eso se sabe, están importando vatos enteros de Australia, de Nueva Zelanda, etcétera. O sea que ahí viene otro competidor formidable. La Unión Europea, esos mismos respaldos del Estado, 101.252 millones de dólares. Estados Unidos, 48.927 millones de dólares, respaldos del Estado a su actividad agrícola, incluida la pecuaria. Colombia, 2.695. Bueno, esos son los que tenemos al frente. De otro lado, aquí ya se mencionó el tamaño de los hatos y el poder de los ganaderos de esos países. Aquí, pues, estamos en una situación que es lamentable. El 44% de las fincas que producen leche tiene entre 1 y 10 vacas. Imaginémonos que tenga 10 vacas, la finca del colombiano. Bueno, 10 vacas de leche valen entre 3 y 5 y entre 3 y 4,5 millones de pesos cada una. O sea, que 10 vacas es un patrimonio, digamos, de 35 millones de pesos. Sí, o sea que ese ganadero tiene un patrimonio menor que el del valor de un taxi. O sea, estamos hablando de unos colombianos de una debilidad pasmosa. Pero si ustedes lo ponen de 100 reses, pues si lo comparan con los poderes económicos norteamericanos, europeos, pues un ganadero colombiano de 100 reses que empieza a ser grandecito es un pigmeo al lado de quienes tenemos al frente. Pero además hagamos esta comparación. Miren, ellos nos tienen una ventaja inmensa en genética. La genética de ellos es 1A, aquí eso no lo tenemos. Los agroquímicos son muchísimo más baratos. El crédito, ni se diga, aquí estamos en manos de los usureros y del gota a gota para financiar el agro. Las vías, el caso del Caquetá clama al cielo. Esos compatriotas casi que tienen que montar sus quesos y sus leches pues en Tigre y en Culebra y todo para intentar salir, dada la calidad de las trochas que tienen que padecer. Los peajes se volvieron una especie de sentencia de muerte a los productores agropecuarios. Los costos de la electricidad, de la gasolina, del ACPM y los bajísimos precios de compra que les pagan porque imponen los precios. Les doy este dato. En Estados Unidos, ¿cómo se fija el precio de la leche al ganadero? El Estado hace cuentas de cuánto vale producir un litro de leche y el Estado le garantiza al ganadero que le paga esa leche por el costo de producción más una utilidad. Prácticamente está prohibido perder plata. De eso es de lo que estamos hablando. Esos son los que tenemos al frente, porque este finalmente es un debate de globalización. Voy a plantear una cosa agrónomos, veterinarios, etcétera. Es el problema de las condiciones ambientales globales. La producción agropecuaria es el resultado de la luminosidad, o sea, del sol que se tenga, del agua que se tenga, de las temperaturas del ambiente y de la calidad de las tierras. Y eso es una cosa que modificarla es prácticamente imposible. Y yo me temo que en estas condiciones el trópico está en unas condiciones de déficit inmensas que no son corregibles. Un día un amigo que conoce estas cosas me dijo, mire, Jorge Enrique, mire hacia el cielo y verá que es casi imposible encontrar un día de plena luminosidad en Colombia. O sea, cielo absolutamente azul. ¿Qué quiere decir cielo absolutamente azul? Que la radiación solar es plena. Me dijo, mire hacia el cielo y usted verá que aquí todo el tiempo pasan nubes, pasan nubes, pasan nubes. Esto en los llanos orientales es bien fácil de observar y en la costa atlántica. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos menos luminosidad.
y tenemos días relativamente cortos. En Europa y en Estados Unidos, por ser zona templada, tienen luminosidades inmensas de cielos azules, pero además con días de 12 y 14 y más horas de luminosidad. Y eso marca una diferencia fundamental. Entonces, si uno suma todo esto que estoy diciendo, ¿sí? Más las condiciones económicas y sociales, y esto último que acabo de mencionar, que pido que se estudie con cuidado, pues entonces, ¿cómo vamos a competir? Aquí yo hice por lo menos 10 o 12 debates entre el 2002 y el 2006 y 2007, diciéndole al gobierno del presidente Uribe que no firmaran esos tratados, que nos iban a arruinar, di todas las cifras, todos los datos, ahí están mis libros, mis artículos, mis debates. Mucha gente le dijo lo mismo, no se metan en eso que los van a masacrar, no hay ninguna posibilidad de competir, esos son cuentos que nos echan, no es posible modificar las circunstancias. Dijeron que estábamos locos, que eso no sé qué, y que sí se más bueno. Aquí estamos en el veredicto de la historia. Ahora, ¿cómo es el veredicto de la historia? Que entre el 2026 y el 2028 debe haber libre ingreso de lácteos a Colombia, no solo de leche. Esa industria del queso y las mantequillas no va a quedar nada. Imagínense ustedes competir con las procesadoras lácteas de Estados Unidos y Europa, que son unas transnacionales ultrapoderosas. Los van a barrer, y no es culpa de ellos, como se quiere decir, no es culpa de nuestros compatriotas, es que los pusieron a competir en unas condiciones imposibles. La verdad es que el libre comercio es una trampa. Es una trampa porque primero de libre no tiene nada. Ese es el imperio de los monopolios y las transnacionales y los ultrapoderosos del mundo. Y segundo, porque éramos y somos tan débiles que no podemos competir. Les voy a poner un ejemplo que es simple. ¿Cuál de ustedes, padres de familia o abuelos, aceptaría que a un hijo o a un nieto suyo de 15 años, si un muchacho, digamos, de 50 kilos de peso, lo metieran en el mismo ring con un boxeador que pesara 120 kilos? ¿Cuál de ustedes toleraría eso? ¿Cuál sería la ira que a usted le daría si obligaran a su hijo o a su nieto a meterse en un ring de esa manera? ¿Sería honrado el árbitro que hiciera eso? ¿Serían honrados los de la liga de boxeo si permitieran un enfrentamiento de ese calibre? Pues bueno, esa es la historia. A ustedes los tienen luchando con quincones. O sea, la economía norteamericana o europea es 8 y 10 veces más poderosa que la nuestra. Imagínese usted, doctor Fabio Trujillo, usted boxeando con un tipo que es 10 veces más alto que usted. Y entonces aquí estos malos gobiernos, el ministro de Agricultura dice, no, tome un curso para que se mejore la autoestima, doctor Trujillo, que es que a usted lo que le falta es mejor disposición. Esto es un fraude, un engaño en lo que nos metieron. Es imposible competir con esos poderes. Y me voy a referir al ejemplo que pusieron aquí de David y Goliat. Yo no puedo aceptar esa teoría. Eso está en la Biblia, pero no estamos en los tiempos de David y Goliat. Cuando estábamos en estos debates, porque aquí nos dijeron, es que la competitividad del colombiano, claro, tenemos los mejores seres del mundo, los colombianos, pero eso no nos vuelve quincones, no nos vuelve supermanes. Entonces yo recuerdo que yo hice este símil, y ya voy a terminar, doctor Corrales. La negociación del TLC solo se redujo a decidir qué producto se quebraba el primer año, qué producto se quebraba en el quinto año, cuáles el 10 y cuáles eran los últimos. Pero todos se iban a quebrar. Y entonces aquí estamos, es en el final de este drama, de esta historia. Viene la quiebra de los lácteos, empezando por la leche, viene la quiebra del arroz, viene la quiebra del pollo. Y si destapan más protección, viene la quiebra del azúcar y de la panela y de la palma aceitera. No podemos competir. Esa es la triste realidad. Entonces yo puse este símil. Dije, miren, ¿esto en qué consistió? Antes de la apertura y del libre comercio, estos quincones de la economía mundial tenían un símil: ametralladoras, cañones, aviones, bombas atómicas, de todo. Y nosotros teníamos corta uñas. ¿Y en qué consistió la negociación? En que ellos se quedaron con sus poderosísimas armas económicas, las acrecentaron y a nosotros nos quitaron los corta uñas, no los decomisaron. Ustedes con corta uñas, ¿cómo se atreven? Los van entregando porque estamos en el libre comercio, cuando ellos no aplican el libre comercio, porque ya les di las cifras de los subsidios. Es una afirmación tramposa decir que hay libre comercio con los subsidios que acabo de hablar. Es tramposo, es una mentira, es un fraude. Esa es la triste realidad de la que estamos hablando. Termino diciendo esto. El problema más grave que tenemos aquí es ¿cuál? Es que aquí hay quien gana con esto. O sea, con la ruina del agro nacional y de la industria láctea en Colombia, ganan algunos.
Ganan las transnacionales, claro, se la ganan toda, y ganan intermediarios criollos. Por ejemplo, los banqueros ganan con este desastre. Se han contratado 150.000 millones de dólares en deuda externa para poder financiar todo este desastre de las importaciones. Se ganan toda la plata del mundo, por supuesto que sí. Y entonces, pues ellos están felices con esto. Hay otros colombianos, incluidos los senadores, que nos da lo mismo. A mí me pagan mis 34 millones de pesos al mes, produzca o no produzca, y eso nos pasa a todos los de esta comisión, y le pasa a los ministros, y les pasa a los dirigentes gremiales del agro y de la industria y de todo, y del comercio. Entonces aquí tenemos un lío que es muy complicado, que ha roto al país. O sea, aquí hay unos que ganan con la ruina de Colombia y otros que pierden con la ruina de Colombia. Y entonces aquí nos toca decir dónde nos ponemos, y se lo planteo a la clase política, ¿dónde nos vamos a seguir poniendo? O sea, este Congreso, las mayorías de este Congreso van a seguir echando carreta y echando cuentos y pintándoles pajaritos de oros a la gente que se está arruinando y empobreciendo en todas partes, o vamos a unirnos con nuestro pueblo y con la gente, con los campesinos, los indígenas, los empresarios de todos los tamaños para defender la producción nacional. Este es el gran dilema y este es el gran debate. Aquí no hay sino este debate político. Y el paro este inmenso que se ha hecho es la expresión de eso. Esos muchachos no están en las calles por malas personas, miente el que diga eso. Es de gente buena, trabajadora, hijos de gente honrada, desesperados de no ver futuro, de ver que no les echan sino cuentos, demagogia y palabrería barata. Entonces, aquí necesitamos hacer una cosa que es muy simple. Este ya no es un problema económico, este es un problema político. Un problema político. ¿Cómo se gobierna Colombia? ¿En beneficio de quién se gobierna Colombia? Y termino diciendo esto. Y en esto, entonces, ¿cuál es la propuesta? Unámonos los colombianos, todos bienvenidos. Todos, sectores populares, indígenas, campesinos, asalariados, clases medias, empresarios, a una política de defensa del aparato productivo nacional, agrícola e industrial. No es que no nos relacionemos con el mundo, claro, nos relacionamos con el mundo, pero no como estados vasallos. No se trata de quitarle sus propiedades a nadie, ni de estatizar la economía, ni el socialismo, no. Defendamos una economía de mercado, pero democrática, que funcione, que nos sirva a los colombianos. Y en esa unidad política hay que trabajar en dos cosas. Uno, la lucha social. Yo soy de la lucha social. Y a los cafeteros de Colombia les recuerdo, en las inmensas luchas sociales, democráticas, pacíficas, civilizadas, sin destruir la propiedad pública y privada, ganamos la condonación total de más de 100.000 deudas cafeteras. Y la condonación parcial del resto de las deudas cafeteras. Sin eso, les hubieran quitado la tierra a los colombianos, a los cafeteros colombianos. Y el paro del 2013, el paro cafetero del 2013, quiero recordarlo. Lo hicimos en unidad con todos los sectores políticos y gremiales de las zonas cafeteras. Y le ganamos al gobierno 1,5 billones de pesos en subsidios al café en ese momento. Sin eso, probablemente no habría caficultura colombiana. Entonces, yo soy de los que creo en la lucha democrática como una manera de presionar a los malos gobiernos. Repito, sin destrucción de la propiedad pública ni privada, sin violencia, etcétera, etcétera. Pero no perdamos de vista esto porque son lecciones que nos ha dejado la historia. Y bueno, y la lucha política. Propiamente política, más estrictamente política, pues que los colombianos no sigan eligiendo a los mismos que no creen en estas teorías que creemos nosotros, que les parece que esto está muy bien porque ellos están muy bien. No, no es verdad. Que yo esté bien y a mí me ha ido bien toda la vida, no prueba que a los demás les haya pasado lo mismo. Entonces aquí el problema político es de qué lado nos ponemos, del lado del verdadero progreso de Colombia o de seguir defendiendo un régimen inicuo que no es capaz de desarrollar siquiera el capitalismo, porque este capitalismo nacional es un desastre de capitalismo. Muchas gracias. Una de mis sorpresas hace muchísimos años, ya después de estar vinculado en estas luchas políticas, fue un día estudiando estos temas, haber encontrado que todos los ganaderos no eran enormes propietarios. Eso fue una cosa que a mí me sorprendió. Sí, pero ahí está la estadística. Una parte muy grande del minifundio en Colombia, les cuento a quienes nos escuchan, es pecuario. Una parte muy grande del minifundio en Colombia es pecuario. O sea, hay ganaderías de todos los tamaños. Hay unas que son enormes, con extensiones inmensas de tierras, pero hay de todo. Un poco como es Colombia, donde hay de todo. Ahora, esos pequeños productores, incluso los medianos, pues son muy débiles, ¿no? Porque si uno mira cuánto vale una res y 20 o 30 reses, pues eso al final, eso pudo ser hace muchísimos años relativamente hablando, un patrimonio importante, pero en la medida en que la economía se concentra, pues cada vez estos
compatriotas son relativamente más pequeños y más débiles, y han estado, yo diría que todo el tiempo, muy abandonados por el Estado, como en general el sector agropecuario en general, no solo agrícola, sino el pecuario. Quería llamar la atención sobre esto a los que son estudiosos de estas cosas. Hay mucha confusión al respecto de este negocio en Colombia. Hay muchas cuentas sociales que son muy superficiales y no se entienden bien. Y yo cada vez enfatizo más en la idea de que los debates hay que llevar a los de números, de cifras, para que los debates sean lo más productivos posible. El otro hecho que hay que resaltar, y es un hecho lamentable, es que la productividad de la ganadería en Colombia es supremamente baja. No me voy a poner a dar cifras porque no estoy haciendo un debate. O sea, pero si ustedes miran el número de reses que se llama por hectárea, es supremamente bajo en Colombia, y eso es una debilidad estructural de nuestra ganadería. Es una debilidad estructural de nuestra ganadería, para mencionar que además en general en este negocio ganadero, a diferencia, digamos, del negocio avícola o del negocio porcícola, pues aquí prácticamente no existe el alimentar a los animales con granos, como sí sucede en otros países del mundo, mejorando las productividades y reduciendo o aumentando, sí, digamos, la posibilidad de explotar correctamente los recursos naturales. Es más, si ustedes miran, reses por hectárea son muy poquitas. Yo en este momento no tengo la cifra a la mano, pero sé que son menos de una hectárea, de una res por hectárea, ¿sí? Bueno, aquí hay propietarios además que son tan débiles que, como en la famosa canción de Mátese media vaca, aquí hay propietarios que son dueños de media vaca, de un cuarto de vaca, de un quinto de vaca, etcétera. Eso también son realidades que hay que tener en cuenta. Y eso es lamentable, eso son cosas que se debieran corregir. O sea, esto también demuestra el atraso de este país, un capitalismo subdesarrollado, muy primitivo. Un médico amigo mío se ha inventado una palabra, senador Londoño le está hablando del feudocapitalismo, y en política sí que es bien feudal este asunto, con todo el clientelismo y esas cosas. Bueno, y dentro de esto me está entrando una preocupación, no he estudiado esto en detalle, pero lo planteo. Esas exportaciones de ganado en pie que se están haciendo, que casi todas son a países que no son signatarios de TLCs. Yo creo que si hay un país con el que Colombia tiene TLC, donde exportamos carne de res en pie o en canal, no hay más. Los demás no tenemos TLCs. Ese es un cuentazo que nos metieron. Esas grandes potencias agrícolas son muy buenas para vender comida, pero eso sí no compran nada, compran muy poca. Pero además de toda la preocupación que me está entrando es esta. Ya algún comentario le al respecto lo dejo, sería un día bueno que le echáramos cabeza a esto, ¿no? Y es que esas exportaciones con un hato ganadero tan relativamente pequeño, en términos, digamos, de reses por hectárea, donde hay muchas reses, por supuesto, esas exportaciones pueden terminar afectando el hato, el tamaño del hato, porque si se exportan vientres, se va reduciendo el número, la cantidad de reses en Colombia. Esto es un factor que hay que tener en cuenta. Y esas exportaciones pueden terminar encareciendo la carne para los colombianos, que ya hoy es poco competitiva frente al cerdo y el pollo. No estoy diciendo que no se exporte, no me vayan a tergiversar lo que estoy diciendo. Estoy haciendo unas reflexiones que creo yo que son valiosas, ¿sí? Y eso hay que echarle ojo también. O sea, el gobierno y el Ministerio de Agricultura tienen que echarle ojo a todo. Es como ahora que ha crecido los cultivos de aguacate. Vuelvo y lo planteo en esta comisión. Cada vez hay más conflictos por agua en las zonas cafeteras y allende a ellas, en el asunto del aguacate. A eso no se le haga el loco el Ministerio de Agricultura. Miren eso con cuidado, porque esos son conflictos sociales y este es un barco en el que tenemos que caber todos. Bueno, y por último mencionar esto. Hombre, insisto, en el 2025-26 debe prácticamente acabarse la producción de leche en Colombia. Estoy absolutamente seguro que el doble propósito no resiste la apertura absoluta a las importaciones de leche europea y norteamericana y de otras partes. Y me temo que los valles de tierras frías especializados en leche, no sé, el altiplano cundiboyacense, Túquerres, etcétera, no van a resistir esto. Y esto puede generar, y es lo último que digo, una cosa que me tocó ver que fue muy dramática. En algún país centroamericano, por ahí hay un video, donde en una crisis de la ganadería, pues de la leche, el negocio, sucedió que los campesinos pobres, dueños de una vaca o media vaca o un cuarto de vaca, en su desesperación se comieron las vacas de la leche, las sacrificaron. Eso puede suceder en Colombia. Eso puede suceder en Colombia. Entonces,
Simplemente lo dejo como constancia, ¿cierto? Y decirle al próximo gobierno que este va a ser otro de los chicharrones que va a tener que atender. Pues en mi situación es bien relativamente fácil lo que estoy proponiendo. Yo creo que aquí hay que renegociar los TLCs. No habrá leche en Colombia en ambiente de TLC, es lo que yo creo, pues. Quedará una que otra vaca, no voy a decir que no, pero el golpe va a ser mortal a la ganadería de leche y en ese sentido a toda la ganadería, porque la ganadería de leche, por el doble propósito, también respalda la producción de carne. Muchas gracias, señor presidente. Hace 30 años hubo unos cuantos colombianos que nos opusimos a la apertura y a lo que después sería el libre comercio y los tratados de libre comercio. Entre esos estuve yo, que era un simple profesor en la Universidad Nacional, pero les voy a citar, no sé, Antonio Álvarez Restrepo y Samuel Hoyos Arango, exministros conservadores, advirtieron que esas órdenes del Banco Mundial nos iban a hacer daños inmensos. También lo explicaron Abdón Espinosa Valderrama y Edgar Gutiérrez Castro, entre otros exministros de Hacienda liberales. Eduardo Sarmiento Palacios, que era el decano de Economía de la Universidad de los Andes, dijo: nos van a destruir la economía, y prefirió renunciar a su puesto en esa universidad que cambiar sus concepciones. Nos dijeron que estábamos locos, que para el manicomio, que no entendíamos las maravillas del mundo que se le abría a Colombia. Bueno, hoy, 30 años después, tenemos un veredicto de la historia. Ahí están destruidas la industria, el agro, el país empobrecido, ultraendeudado, pero sobre todo ahí está el paro del 2019 y el paro de ahora, que nunca habían sucedido en la historia de Colombia. Y esos paros son la prueba reina del absoluto fracaso del modelo neoliberal, del libre comercio, del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, para manejar la economía nacional. Ese ya es un hecho, colegas senadores y senadoras. Ahí hay un veredicto de la historia. Luego llegó la hora de repetir, sin ningún análisis, unas afirmaciones de esta tecnocracia ilustrada que nos gobierna y que ha fracasado estruendosamente en la orientación nacional. No pueden seguir los políticos colombianos que están por el progreso de Colombia y los empresarios particularmente repitiendo como loros lo que dice una tecnocracia que ha fracasado en la orientación de la vida del país. Han fracasado rotundamente, está demostrado. Entonces aquí ya no caben cuentos. Aquí la cosa es muy sencilla. Lo que pasa es que hay unos colombianos muy poderosos que ganan muchísimo con la desgracia del prójimo, con la destrucción del progreso de Colombia. Entonces los invito a todos, a los de todos los sectores, empresarios, políticos, etcétera, construyamos una teoría propia del desarrollo del capitalismo nacional, de la economía de mercado, porque la que han utilizado ha fracasado rotundamente. Entonces lo que tenemos que hacer es no seguir ahí dándole manivela, creyéndoles como si fueran seres superiores, casi de origen divino, una serie de afirmaciones que no corresponden con la realidad. Unámonos, les repito, en la construcción de una teoría que le permita a los sectores populares, asalariados, campesinos, indígenas, a las clases medias y al propio empresariado nacional, no a 3 o 4, al conjunto, que nos permitan construir un país próspero, que se parezca en algo a los países desarrollados, de los que estamos cada vez más lejos, porque aquí lo que se está construyendo es un capitalismo enclenque, raquítico, ultraviolento, corrupto, en beneficio de unos pocos, y así no se resuelven los problemas nacionales. Unámonos, pero en torno a ideas correctas del verdadero progreso de Colombia. El anuncio del presidente Duque de establecer para el segundo semestre de este año matrícula cero en las universidades y en general en todas las instituciones de educación superior pública es un triunfo de este paro, de esta movilización, no hay duda, pero también es un triunfo de la lucha del estudiantado colombiano, que viene haciendo este reclamo desde hace ya bastantes semestres. Hay que reconocer eso como una realidad que confirma que la lucha democrática sí logra victorias, sí logra avances. Ahora estamos en el día de hoy en otra jornada del paro porque el gobierno no atiende como debería atender la negociación con el Comité Nacional de Paro y el pliego petitorio que se le ha hecho. Paro que debe ser, por supuesto, pacífico, democrático, civilizado, sin destruir propiedad pública ni privada, sin agredir a servidores públicos que tampoco pueden violar la ley y la Constitución para agredir a quienes hacen reclamos democráticos, y paro que debe realizarse sin cortar totalmente la comunicación entre los colombianos. O sea que hay que tener en cuenta que en este país vivimos todos
y que de lo que se trata es de reclamar democráticamente, pero al mismo tiempo permitir que las actividades económicas y el empleo y otras relaciones entre los colombianos se desarrollen. No tengo la menor duda de lo justo del paro nacional, porque el desempleo, la pobreza y el hambre son insoportables, porque 1/3 de las familias de Colombia está literalmente aguantando hambre, porque en el caso de los jóvenes, además de que no encuentran cómo estudiar, los que logran graduarse no consiguen empleo y sí quedan endeudados con los créditos usureros del ICETEX. En el caso de la salud no funciona como debería funcionar. La corrupción de la clase política es absolutamente repudiable y no pocos policías han disparado causándole la muerte a ciudadanos que con justicia reclamaban. Este paro además es la continuación del paro del 2019, el de antes de la pandemia, porque el presidente Duque se burló de ese reclamo ciudadano, no quiso atenderlo, no hizo nada para modificar las cosas. Entonces aquí tiene, doctor Duque, el resultado de otra decisión de su mal gobierno. Pero de otra parte, aquí hay otra verdad. Y es que esos bloqueos indefinidos, sin siquiera corredores humanitarios, le están causando un daño inmenso a la economía del país y a todos los colombianos y las colombianas, porque es que sufren las empresas de todos los tamaños y el empleo que allí se genera, y sufre el transporte y tiene pérdidas el comercio. En el caso de los campesinos, de los indígenas y de los empresarios agrícolas, están perdiendo sus cosechas, o sea, perdiendo el esfuerzo de su trabajo. Esos bloqueos así planteados no le sirven a nadie y además desacreditan el justísimo reclamo que se está haciendo en este paro. En conclusión, entonces, presidente Duque, siéntese a negociar con seriedad con el comité de paro las peticiones que les están haciendo. Y a quienes están en los bloqueos, no insistan en esa decisión, que esa es una decisión equivocada que le hace daño al país. No olvidemos una cosa por último. Colombia es como un gran barco en el que vamos todos y tenemos muchos desacuerdos entre nosotros, pero todos debemos actuar con la idea de que ese barco no debe hundirse, porque si se hunde seremos perdedores todos los colombianos y todas las colombianas.